Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Te adoramos solo a ti, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, Señor. Tuya es la alabanza. Tuyo, Señor, es el poder por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de lo imposible, porque para ti no hay nada, nada imposible, Señor, y todo es posible al que cree. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
título de este mensaje es "Con Dios no se puede jugar". Y a manera de introducción me gustaría decir que hay diferentes tipos de mensajes, de reflexiones. Hay mensajes de consuelo, hay mensajes de ánimo, hay mensajes de inspiración, hay mensajes de desafío, hay mensajes doctrinales, también hay mensajes de advertencia, y este es uno de ellos. Hay un pasaje en la Escritura que resume bien lo que queremos tratar en este día y se encuentra en el libro de Oseas, el capítulo 13, del versículo 4 al 7. Leo para ustedes en la Nueva Versión Internacional y dice así: Pero yo soy el Señor tu Dios desde que estabas en Egipto. No conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador, que no sea yo. Porque yo fui el que te conoció en el desierto, en esa tierra de terrible aridez. Les di de comer y quedaron saciados, y una vez satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Por eso yo seré para ellos como un león, los acecharé junto al camino como a un leoparde. El pasaje que hemos leído en Oseas nos muestra cómo Dios es bueno con su pueblo. Él lo buscó a Israel cuando Israel estaba esclavo en Egipto y fue hasta allá y lo rescató. Y como dice la palabra del Señor que hemos leído, yo te conocí en el desierto, en esa tierra de terrible aridez. El desierto en la vida significa un tiempo difícil, un tiempo estéril, un tiempo sin fruto. Pero de ahí el Señor tomó al pueblo de Israel. Ahora sigue diciendo que mientras que Israel estuvo bien con Dios, cerca con Dios, buscó comunión con Dios, dice, fueron bendecidos, como dice aquí este pasaje, en sus pastos se saciaron, y les di de comer y quedaron saciados. Pero Israel no cuidó esa relación con Dios, se descuidó, es más, se fue tras dioses ajenos. Y la Biblia dice aquí, se volvieron arrogantes y se olvidaron de Dios. Por eso vino el castigo de Dios sobre ellos. La fuente que había sido de bendición ahora era la fuente de corrección, de castigo. El Señor se convirtió en su castigador. Dice aquí la palabra de Dios, yo seré para ellos como el león, como un leopardo, en el camino los acecharé. Lo que dice aquí la Escritura del pueblo de Israel muchas veces es comparable con lo que pasa con nuestras vidas. ¿Recuerdan de dónde nos sacó el Señor? ¿Recuerdan cuando Dios nos ministró y nos bendijo tan grandemente cuando estábamos en nuestro primer amor con Él? Como siempre estábamos cerca de Él. Pero muchas veces, hermanos, cuando estamos en esos pastos frescos, cuando nos saciamos, a veces nos olvidamos, hermanos, de Dios. A veces nos alejamos de Él. Ojalá que nunca pase con nosotros lo que pasó al pueblo de Israel. Como dice aquí, se volvieron arrogantes, orgullosos y se olvidaron de Dios. En el capítulo 26 de Segunda de Crónicas hay la historia de un rey llamado Usías. Un rey que cuando empezó su carrera, siendo muy joven, se agarró de la mano de Dios y Dios comenzó a bendecirlo hasta hacerlo muy famoso. Pero luego su corazón se volvió arrogante, orgulloso y vino su caída. Y el triste final que tuvo es lamentable para un rey como él. Vamos a ver la primera parte de esta historia. Usías, un hombre temeroso de Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, sería bueno que tengan su Biblia en sus manos y ustedes puedan buscar estos pasajes que vamos a leer. El verso 3 dice que de 16 años era cuando empezó a reinar Usías y reinó por 52 años. 16 años el presidente de una nación, la más grande de aquel entonces, Israel. Y por 52 años fue el presidente de esa nación. Dice el verso 4 que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, a pesar de su juventud, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Significa esto que no solamente las acciones que él hacía eran buenas, sino que su corazón, su motivación, su corazón era sano delante de Dios, era recto. Eran buenas las motivaciones que iban a hacer esas cosas que él hacía. Cuando dice la Escritura que su corazón fue recto para con él, está hablando que era un hombre santo delante de Dios. La mirada de Dios, saben hermanos, penetra el corazón. No solamente ve lo que está afuera, sino lo que está dentro del corazón. Y cuántas veces he dicho que podemos hacer cosas buenas, pero con
motivaciones incorrectas. Y Dios lo ve, y Dios lo examina, y Dios lo juzga, esas cosas que están dentro del corazón. Pero, ¿cuál fue el secreto de Uzías para que tenga un corazón recto delante de Dios? Para que su vida sea una vida ejemplar, buena. Dice el versículo 5, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Y en estos días que buscó a Jehová, Él lo prosperó. Y dice que le prosperó de gran manera y en todas las áreas de su vida. Veamos algunas áreas que la Biblia nos muestra en que fue próspero este rey, porque persistió a buscar a Dios. En primer lugar, fue un gran guerrero. El ejército del pueblo de Israel era muy numeroso. Tenía divisiones y en cualquier momento de dificultad defendían al pueblo de Israel. Dice el versículo 11, tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, por divisiones. Y luego dice el versículo 13 y 14, y bajo la mano estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y no solamente tenía un ejército tan numeroso de 307.500 guerreros, sino tenían bien armados con lanzas, yelmos, colcetes, arcos, bueno, todas las armas que había en ese tiempo para defenderlo. Estaba revisando algunos datos de los ejércitos más poderosos del mundo y encontré que uno de los más poderosos es Estados Unidos, con 1,5 millones de soldados. Luego el de Rusia, luego el de China, también ejércitos muy poderosos. Pero en aquel entonces, hace más de 2.500 años, este ejército tenía 307.000 soldados y eran guerreros poderosos. No solamente fue un gran guerrero, un jefe de un mando militar grande, sino también fue un gran constructor. En el tiempo de él se edificaron muchas ciudades, muchos edificios, se embelleció la ciudad. Dice el versículo 6 que edificó ciudades en Asdod, aún en la tierra de los filisteos edificó ciudades. Y también el versículo 9 dice que también edificó Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle, y las fortificó. Edificó torres, hermosas construcciones, y puso una fortaleza, defendió la ciudad de Jerusalén. Un gran constructor, pero no solamente un gran constructor, sino también un agricultor próspero. Dice el versículo 10, asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo mucho ganado. Así en la Céfela como en las vegas y viñas y labranza, así en los montes como en los valles fértiles, porque era amigo de la agricultura. A Uzías le gustaba la agricultura y por eso tenía grandes cantidades de ganado, tenía grandes territorios para la agricultura porque a él le gustaba la agricultura. Y hermanos, este es un buen dato porque cuando hay una buena agricultura en un país significa que hay mucha comida, abundante comida y el pueblo está satisfecho. Y no solamente eso, sino que Uzías fue un ingeniero, fue un tipo muy ingenioso. Dice el versículo 15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes. Hizo máquinas inventadas por los ingenieros, pero el líder era Uzías, quien pedía a los ingenieros que hicieran estas máquinas para fortalecer y también para embellecer las ciudades. Por ser un gran guerrero, por ser un gran constructor, un hombre, un agricultor próspero, por ser un hombre muy ingenioso, Uzías llegó a ser muy famoso. Dice el versículo 8 que se divulgó su fama hasta la frontera con Egipto, porque él se había hecho altamente poderoso. Y en el versículo 15, la parte B, la parte segunda, dice que su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Cuál fue el secreto de su éxito, de su fama, de su prosperidad? Dice el versículo 5, porque persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, y en estos días que buscó a Dios, él le prosperó. Dios fue quien le prosperó a Uzías, no era su inteligencia, no era su habilidad, su capacidad, era Dios que le prosperó. Queridos hermanos, cuando somos temerosos de Dios, cuando hacemos las cosas rectas delante de Él, cuando
persistimos en buscar su rostro, vamos a ser bendecidos. La palabra nos manda en el Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios, la justicia de Dios, y todas aquellas cosas que necesitamos van a ser añadidas. Pero también en Salmo capítulo 1, versículo 3, nos dice que la persona que ama a Dios será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si estamos en la presencia de Dios y buscamos su rostro, vamos a ser prosperados. En segundo lugar, y esta es una parte muy triste de la historia, Uzías se volvió orgulloso y se alejó de Dios. Dice la Biblia, el versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios. Uzías se volvió arrogante, se volvió orgulloso, ya no era ese hombre humilde que buscaba la presencia de Dios. Él se enamoró de su popularidad, se enamoró de su fama. Él comenzó a pensar que el mundo lo admiraba, lo alababa, lo respetaba, porque él era muy capaz. Y entonces el orgullo entró a su corazón. Y 3 fueron los pecados de Uzías en esa segunda parte tan triste de su vida. En primer lugar, desobedeció a Dios. Dice la palabra que en el versículo 15 que se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Saben, hermanos? Uzías era un líder político, él no era un líder religioso. Él podía gobernar, pero no podía hacer nada en el templo. Esa era una tarea que estaba reservada para los sacerdotes. Como dice en el libro de Números, capítulo 3, versículo 10, dice, constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, y el extraño que se acercare al templo, al lugar santo, morirá. Y Uzías conocía bien esta palabra, pero no le importó, desobedeció la palabra de Dios, porque cuando entra el orgullo en el corazón, desobedecemos a Dios. Ya no hacemos lo que Dios nos manda, ahora hacemos lo que nos parece. En segundo lugar, el segundo pecado de Uzías fue que no solamente desobedeció a Dios, sino que no se sujetó a sus líderes religiosos. Dice la palabra en el versículo 17 y 18 que entró tras él, cuando lo vieron que entró al lugar santo, entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová. Eran varones valientes, dice la palabra, y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino los sacerdotes, los hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Y le pidieron que saliera del santuario, porque has prevaricado. La palabra prevaricar significa que cuando uno sabe lo que Dios nos manda y no lo hace, ya sea por terquedad, ya sea por soberbia o por conveniencia, ese es prevaricato. No hacer lo que Dios nos manda, sino hacer nuestra propia voluntad. Y como dice la palabra, has prevaricado contra Jehová. No solamente le has desobedecido, sino que no te has sujetado al liderazgo, en este caso a los sacerdotes. El tercer pecado de Uzías fue que su corazón se llenó de ira. Cuando fue amonestado por los sacerdotes, dice el versículo 19, entonces Uzías, teniendo en su mano el incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Cuando se llenó de ira, amenazó quizás a los sacerdotes, quizás con matarlos. Era el rey de Israel. Uzías estaba confiando más en su posición y en lo que él era que en Dios mismo, y desobedeciendo sus mandamientos. Cuando el orgullo entra al corazón, ya no respondemos a los mandatos de Dios, ya no dependemos de Dios. Ahora nosotros mismos comenzamos a usar armas carnales y la ira, la cólera comienza a salir de nuestros corazones. Para Dios, hermanos, no hay nada más desagradable que un corazón orgulloso, porque es el principio de alejarse del camino de Dios. Esto no sucedió de un momento a otro. Esto fue un proceso que empezó en algún momento, cuando él se sintió autosuficiente, poderoso, inteligente, prosperado.
fue en ese momento que lentamente comenzó a alejarse de Dios. Quizás ya no oraba, ya no buscaba al sacerdote Zacarías para que le enseñara la palabra, ya no iba al templo, comenzó a alejarse lentamente de la presencia de Dios. La oración en su vida se tornó mecánica, ya no leía las escrituras, no iba al templo, muchas cosas como esa. Y su corazón comenzó a ser cada vez menos íntegro delante del Señor. Y entonces allí se acabó la verdadera grandeza de Uzías. Ahí acabó todo. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. Cuando entra el orgullo, comenzamos a dejar a un lado a Dios. Pensamos que no necesitamos a Dios, que nosotros lo podemos lograr. Y comenzamos a alejarnos de Él, a desobedecer su palabra. Entra en nuestro corazón ira, cambia nuestro carácter. Ya no recibimos consejos de los líderes ni de nadie y estamos muy cerca a la caída final. La tercera parte de esta historia, la primera parte de esta historia era que Uzías era un hombre temeroso de Dios. Fue un hombre que caminó de cerca al Señor. La segunda parte de la historia es que Uzías se volvió orgulloso y se alejó de Dios. La tercera parte es que Dios castigó a Uzías. Dice el versículo 19 y el versículo 20, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra brotó en su frente. Delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa de salir, porque Jehová lo había herido. Uzías sabía la ley de Dios. Él las conocía perfectamente, como decía en Números, ¿no? Que todo aquel extraño que se acercare morirá. Él sabía que no solamente le podía caer la lepra, sino que aún podía caer muerto porque había ofendido al Señor. Por eso dice la palabra de Dios que lo sacaron apresuradamente, corriendo lo sacaron de ahí, y él mismo también se dio prisa para salir. Versículo 21 dice que Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y dice que Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real. Fue leproso todo el resto de su vida. Ya no podía vivir en el palacio, no podía vivir ni en la ciudad siquiera. Tuvo que vivir lejos en una casa apartada. Y dice el versículo 23, y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Quizás como dice este versículo, el epitafio de su tumba de Uzías fue, leproso es. Queridos, qué triste final para un hombre que empezó bien su carrera, pero que dio lugar al orgullo en su corazón y este lo llevó a la ruina. Uzías ignoró el carácter santo de Dios. Dios dice en su palabra que no dará por inocente al pecador. Al contrario, en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Qué triste historia de Uzías, a quien Dios en primer lugar lo prosperó de una manera tan grande que llegó a ser muy famoso en su tiempo, pero que también lamentablemente se volvió orgulloso y se alejó del Señor, se alejó de Dios. No respetó la reprensión de los líderes, al contrario, su corazón se llenó de ira. Tuvo un triste final porque él nunca se arrepintió y lamentablemente murió leproso. Una historia como esta hoy tiene para nosotros dos grandes lecciones. La primera de ellas es que este es un mensaje de advertencia. No nos descuidemos, busquemos siempre al Señor. No nos olvidemos nunca de Él. Cerremos en nuestro corazón la puerta al orgullo. Cuidemos nuestra salvación. Es un mensaje de advertencia. Y en segundo lugar, hermanos, si en nuestro caminar en la vida cristiana nos hemos apartado de Dios, este es un buen momento para volver al Señor. Mientras haya tiempo, mientras haya la oportunidad, volvámonos al Señor y pidámosle perdón. El Dios a quien servimos, queridos hermanos, es un Dios santo.
No podemos estar jugando con el pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo que sembramos también eso segaremos. Usías segó lo que él había sembrado por mucho tiempo. Si tú sientes que debes en esta tarde, en este día, venir al Señor y pedirle su ayuda, este es el momento. Me gustaría que si has empezado tu caminar con el Señor, tú hagas una oración pidiéndole al Señor que te cuide, que te dé poder, que te dé todo lo que tú necesitas para serle fiel, que nunca dejes entrar el orgullo a tu corazón, para que nunca te olvides de Dios. Y si tú te has alejado del Señor y en esta mañana te das cuenta que estás caminando lejos de Él y hay orgullo en tu corazón y hay rebeldía contra las cosas del Señor, pídele perdón y haz conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que me he alejado de ti. Gracias por todas las bendiciones que me diste y que no he sabido valorar, Señor, y quizás me he vuelto autosuficiente. Perdóname, Señor, y acéptame hoy como tu Hijo otra vez. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Y que el Señor nos ayude a ser fieles, a persistir en buscar su presencia, a no dejar que el orgullo entre a nuestro corazón, a no ser desobediente a su palabra, a sujetarnos a nuestros líderes. Y la bendición de Dios viene sobre ti. Dios ha prometido bendecirte, cuidarte y estar contigo siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.